En la Europa medieval, el castillo era mucho más que un simple símbolo de poder nobiliario. Era un mecanismo de defensa vital que se interponía entre los asediados y un ejército hambriento. Las construcciones de piedra, madera y tierra evolucionaron gradualmente desde simples fortalezas de madera tipo Motte and Bailey hasta estructuras complejas y elaboradas con torres circulares, múltiples capas de muros y fosos de agua. La primera generación de castillos a menudo se erigía en una colina empinada o en un acantilado sobre un río, para que el atacante tuviera que superar obstáculos naturales mientras se exponía al fuego de los defensores. Por lo tanto, el lugar de construcción siempre se elegía cuidadosamente. En épocas posteriores, los castillos también se construyeron en puntos estratégicos, como cruces de rutas comerciales o vados de ríos, para ser no solo una fortaleza, sino también un centro de poder y control del flujo de mercancías. Para perfeccionar su defensa, los castillos evolucionaron gracias al entendimiento de que un muro alto no era suficiente. Los atacantes comenzaron a utilizar arietes, torres de asedio, excavación de túneles, zapa e incendio de puertas. Por lo tanto, los defensores desarrollaron trampas ingeniosas, fosos profundos, puertas dobles, pasadizos en ángulo, rastrillos, puertas levadizas, balcones con aberturas incorporadas, matacanes y pasadizos secretos. Cada elemento tenía su papel en una estrategia de múltiples capas. Generalmente, el objetivo era ralentizar al atacante, exponerlo al fuego o forzarlo a entrar en un terreno desfavorable donde perdía su ventaja. Según los cronistas del siglo XIII, ya entonces aparecían fortificaciones concéntricas, dobles y triples anillos de muros y fosos alrededor del núcleo del castillo. Tras superar un obstáculo, al enemigo le esperaba uno nuevo, a menudo aún más temible. Nuestro recorrido será una narración sobre 15 trampas ocultas que no son evidentes a primera vista en un castillo, pero que decidían sobre la vida y la muerte. Viajaremos desde el foso de agua, a través del puente levadizo y la oscura puerta, hasta el pasadizo secreto que desemboca en el bosque. Mostraremos que la defensa no era solo cuestión de fuerza bruta. También residía en la psicología, el engaño y el uso de la tendencia humana al pánico. En este video descubrirán por qué se inventaron las trampas, cómo diferían según las regiones y épocas, y cómo su legado se proyecta en el mundo actual de la seguridad. En un momento, revelaremos cómo incluso el simple barro en el foso podía destruir un ejército. El desarrollo de los castillos estuvo estrechamente ligado al concepto de Motte and Bailey, mota y patio. El término motte designa la colina de tierra artificial sobre la cual se erigía una torre de madera o piedra, y Bailey designa el patio cercado donde se encontraban los edificios económicos y artesanos. En este Bailey solían estar las herrerías, establos, cocinas y almacenes. Si los atacantes superaban el muro, se encontraban en un espacio abierto, desde donde les caía un fuego devastador desde las torres y los muros. Algunos castillos tenían varios baileys internos y externos. En caso de amenaza, encontraban refugio en ellos los campesinos, el ganado y provisiones para meses. Esto demuestra que el castillo no era solo una fortaleza, era también una comunidad y un centro logístico, lo cual se reflejaba en sus elementos defensivos. El siguiente paso evolutivo fue el perfeccionamiento de las torres. Las torres más antiguas solían ser cuadradas, lo que facilitaba su construcción y proporcionaba más espacio interior, pero sus esquinas eran vulnerables a la zapa y al fuego directo. La solución contraria fueron las torres redondas, drum towers, cuyos muros curvos desviaban mejor los proyectiles y no tenían esquinas que se pudieran socavar. Como compromiso entre estos tipos, surgieron las torres en forma de herradura, horseshoe. Hacia el exterior eran redondeadas para una mejor resistencia, mientras que hacia el interior del castillo tenían una pared recta, ofreciendo así más espacio. La elección de la forma de la torre, por lo tanto, se basaba en un equilibrio entre comodidad y defensa. En el centro del castillo se encontraba el llamado keep, o donjon, torre del homenaje, una robusta torre de piedra que servía como último refugio. El keep podía ser habitado durante mucho tiempo, tenía su propio pozo y almacén, y su sótano funcionaba como prisión o lugar para almacenar alimentos.
Si los atacantes penetraban en el Bailey, los defensores podían retirarse al Keep y continuar la defensa, porque este elemento central estaba diseñado para resistir incluso sin las murallas exteriores. Es bueno tener en mente que la arquitectura del castillo fue siempre un compromiso entre seguridad, comodidad y prestigio. Las partes que describiremos en los siguientes capítulos surgieron como reacción a amenazas concretas y cambios tecnológicos. En este video descubrirán que ninguna trampa estaba aislada. Todas juntas formaban una red completa diseñada para resistir meses de asedio. Continuemos ahora hacia la primera trampa, donde incluso elementos naturales aparentemente inocentes estaban armados para la defensa. La mayoría de los visitantes imagina el foso de agua, Moat, como una pintoresca muralla de agua tranquila donde se reflejan las torres. En realidad, el foso era un obstáculo brutal que debía disuadir a cualquiera que se atreviera a acercarse a la muralla. El foso podía estar seco o lleno de agua. Los fosos secos, conocidos desde los primeros castros o fortificaciones urbanas, eran profundas excavaciones de tierra rodeadas de terraplenes apilados. Sin embargo, al llenar el foso con agua, esta defensa se convirtió en un arma de doble filo. Los fosos dificultaban el uso de máquinas de asedio y permitían a los defensores socavar los puentes de los atacantes. En algunos casos, como en el castillo de Caerphilly, el castillo estaba rodeado por dos lagos artificiales, convirtiéndose así en una isla accesible solo a través de puentes. El mayor mito es la idea de que el foso siempre era profundo y estaba lleno de agua. Según arqueólogos y cronistas, muchos fosos apenas contenían 1 metro de lodo, en el que se clavaban estacas afiladas o agujas de hierro ocultas. El atacante que corría hacia tal terreno empapado resbalaba fácilmente, caía y quedaba atascado, mientras sobre él llovía una lluvia de flechas y piedras. Además, los fosos se usaban como cloacas abiertas. Los desechos de las letrinas, garderobes, caían directamente al agua, por lo que cualquiera que cayera en el foso se arriesgaba a una infección o envenenamiento. Muchos defensores, además, escondían pieles de animales y plantas blandas en el lodo para crear la apariencia de un fondo sólido. El intruso que entraba en el foso se hundía hasta la cintura en el barro y era incapaz de moverse. Sin embargo, el foso servía también para otros propósitos. Impedía a los atacantes socavar los muros. Zapa. El trabajo de los tuneladores era extremadamente difícil cuando tenían que excavar bajo el agua o a través de tierra fangosa que se desmoronaba. Añadía también un componente psicológico. En cuanto los sitiadores veían el barro húmedo sembrado de basura, su moral decaía. Los defensores a menudo utilizaban el foso como estanques, donde criaban peces para alimentarse, y en tiempos de paz cazaban patos en ellos. Historiadores modernos incluso señalan que el foso cumplía una función de aire acondicionado. Los muros del castillo se calentaban menos en los días calurosos y el clima interior era más soportable. Aunque hoy en día el foso pueda parecernos decorativo, su verdadera forma era repugnante, maloliente y llena de trampas ocultas. Y ese era exactamente el propósito. En el próximo capítulo veremos que ni siquiera el camino a través del foso era fácil de encontrar. Cuando el atacante superaba el foso, le esperaba un puente levadizo o giratorio. El mecanismo del puente levadizo, drawbridge, estaba ingeniosamente diseñado. La plataforma de madera estaba fijada por un extremo a las murallas y el otro extremo se elevaba mediante cadenas y contrapesos. Gracias a esto, era posible levantar el puente en un instante, de modo que formaba un escudo protector adicional frente a la puerta. En el castillo de Harlech y en otros lugares, en épocas posteriores, se extendieron los puentes giratorios, que pivotaban sobre un eje central y sus extremos caían en un foso dentro del pasadizo. Esta variante era más rápida y no necesitaba contrapesos masivos. Los defensores en crisis literalmente dejaban caer el puente y los atacantes caían al foso o sobre estacas. Sin embargo, el puente no era solo una simple pasarela. Muchos castillos diseñaban puentes levadizos con cuñas de seguridad y vigas removibles. En operación normal se usaban vigas y tablones robustos, pero en tiempos de amenaza, los defensores podían quitar algunos tablones y crear así una trampa. Los atacantes que corrían en pánico por el puente se encontraban en un espacio vacío y caían directamente al agua o sobre las estacas.
Otro truco consistía en que la parte frontal del puente parecía sólida, pero por dentro estaba aligerada. En cuanto un ariete pesado entraba en ella, se oía un crujido y el puente se derrumbaba. Registros históricos describen también variaciones más inteligentes. En Francia, existen castillos donde los puentes, equilibrados por 4 contrapesos, podían levantarse incluso si había un caballo pesado sobre él. En Inglaterra, aparecen puentes que son mitad de piedra y mitad de madera. El atacante no sabía qué parte se derrumbaría. Y luego estaban los llamados puentes defensivos, defensive bridges. Eran puentes levadizos que se levantaban solo a medias para crear una rampa inclinada. Los atacantes en la rampa resbalaban hacia abajo y chocaban contra la puerta o volvían al fangoso foso. La ingeniosidad variaba según la región y la época. Algunos castillos en el continente tenían incluso dobles puentes levadizos consecutivos. Pero una cosa era común. Los puentes no eran solo un acceso al castillo, sino una verdadera prueba de habilidad y coraje para los atacantes. Después de superar el puente y llegar a la puerta, la situación para los atacantes no mejoraba. Les esperaba otra trampa desconcertante: los pasadizos en ángulo, vent entrances. Sobre lo tortuosos que eran estas entradas largas y sinuosas, hablaremos en un momento. La puerta principal era el punto más débil de la fortificación. Debía ser lo suficientemente grande para carros y personas, pero precisamente por eso ofrecía una brecha potencial. Para reforzarla, los defensores construían una barbacana, barbican, que era una pequeña fortaleza separada o un túnel que conducía a los atacantes a un corredor mortal. La entrada a menudo se doblaba en forma de L o S para que los arietes no pudieran coger velocidad y los jinetes tuvieran que desmontar. Este vent entrance, entrada en ángulo, se desarrolló especialmente en los castillos de los cruzados, donde un corredor estrecho y curvo ralentizaba a los jinetes atacantes e impedía el uso de escaleras largas. La barbacana era más que un simple pasillo. Sus paredes estaban llenas de aspilleras, arrow loops, y agujeros asesinos, murder holes, por los que llovía una lluvia de proyectiles. Recordaba a un laberinto. El atacante se encontraba entre dos muros, que a veces se ensanchaban y otras se estrechaban, para alterar su ritmo. En Warwick, el intruso tenía que pasar por varias puertas. Cada una de ellas podía cerrarse con un rastrillo, portcullis, y todo el grupo de atacantes quedaba atrapado. Además, los atacantes no sabían si la puerta conducía al castillo o a un callejón sin salida. Los defensores podían elegir qué camino abrir y enviar así a los intrusos a una muerte segura. El impacto psicológico de las entradas en ángulo era invaluable. El espacio oscuro, estrecho y sinuoso, resultaba opresivo. El silbido de las flechas desde aspilleras invisibles multiplicaba el miedo. Los atacantes no podían ponerse uno al lado del otro para apoyarse. Cada uno iba solo, y se convertía en un blanco fácil. Según testimonios del asedio del castillo sirio Crac de Chevaliers, los atacantes tenían que girar sus escudos y arietes para pasar por la entrada curva, y justo en ese momento, los defensores les arrojaban arena caliente y piedras. Este detalle demuestra cuán importante era la combinación de un obstáculo arquitectónico y un ataque desde arriba. Y por si fuera poco, al final del corredor esperaba una reja levadiza que convertía la retirada en una trampa mortal. En un momento nos trasladaremos precisamente a esta reja, el portcullis, que podía convertir el pasadizo en una masacre en segundos. El portcullis, en español rastrillo o puerta rastrera, era un marco masivo de madera y hierro, reforzado con barras de metal y terminado en puntas afiladas. El origen de la palabra se remonta al francés porte coulissante, es decir, puerta corrediza. La reja se movía en guías verticales talladas en la piedra. En tiempos de paz, estaba levantada en un nicho sobre el pasadizo. En tiempos de crisis, se bajaba mediante poleas y contrapesos. Sus puntas se clavaban en el suelo, bloqueando así las puertas e impidiendo el uso de arietes y la zapa. Muchos castillos tenían 2, o incluso 3, portcullis. Cuando los atacantes pasaban el primero, los defensores bajaban rápidamente el siguiente y luego también el primero, de modo que los intrusos quedaban atrapados en un espacio estrecho. Este tramo, además, estaba bajo un techo con agujeros asesinos, murder holes.
Los defensores arrojaban piedras, vertían agua hirviendo o esparcían arena caliente. En algunos lugares caía también una trampa de vigas con estacas afiladas que convertía al enemigo en un erizo humano. Esta táctica demostraba que el portcullis no era solo una barrera, sino parte de una trampa elaborada que requería la coordinación de la guarnición. El portcullis también se utilizaba para controlar a comerciantes y visitantes. Los defensores veían a través de la reja quién llegaba y podían recibir mensajes o cobrar peajes sin abrir la puerta por completo. A veces servía como primera red en el proceso de control. Para los viajeros, la reja se levantaba solo lo suficiente para que pasaran de uno en uno, mientras que los carros más grandes tenían que esperar. En el pánico del asedio, la reja se bajaba soltando bruscamente los contrapesos. Existen registros de que algunos portcullis eran tan pesados que, al caer, sus puntas se clavaban profundamente en la piedra, y la reja luego no se podía levantar hasta que terminaba el ataque. El portcullis podía estar equipado con pequeñas puertas laterales, sallyports, para rápidas salidas de la guarnición, y algunos castillos tenían además rejas corredizas horizontales. Estas se deslizaban desde el muro y permitían abrir la puerta para los soldados propios, mientras los atacantes permanecían atrapados entre las rejas. Desde el punto de vista arquitectónico, el portcullis era una obra maestra. Debía estar precisamente equilibrado para poder manipular su peso, y tenía mecanismos de seguridad que impedían caídas accidentales. En la siguiente parte, veremos qué sucedía cuando los atacantes quedaban atrapados entre las rejas. Allí les esperaba uno de los horrores peores, los agujeros asesinos. Murder holes, agujeros asesinos. Así se llaman en inglés las aberturas en el techo de los pasadizos o puertas, a través de las cuales los defensores arrojaban y vertían cargas mortales. El término francés meurtrier, matacanes, lleva en sí la palabra asesinato, lo que describe su propósito. Las aberturas eran a menudo pequeñas y circulares, pero su fuerza residía en la energía acumulada. En el espacio atrapado entre dos portcullis se arrojaban piedras, se vertían cubos de agua hirviendo, arena caliente, cal o incluso carbones encendidos. Los atacantes con armadura de placas no podían defenderse. El líquido caliente se filtraba por las rendijas de la armadura y causaba quemaduras. La cal y la arena, a su vez, penetraban bajo los yelmos y provocaban ceguera. Los guerreros se apretujaban en el estrecho espacio y el pánico escalaba, lo que aumentaba la efectividad de la defensa. Los historiadores a menudo se preguntan si los defensores realmente usaban aceite hirviendo. Según los investigadores modernos, generalmente no era así. El aceite era caro y mantenerlo hirviendo en la cocina durante un asedio sería problemático. Mucho más comunes eran el agua caliente, la arena, las piedras e incluso carne podrida o brea. Estas sustancias eran fáciles de conseguir e igualmente eficaces. Algunos informes indican que los defensores también arrojaban animales muertos o cuerpos humanos para desmoralizar a los atacantes y propagar infecciones. Sin embargo, los murder holes no se limitaban solo a las puertas. A menudo se encontraban también en el techo de los pasillos del castillo que conectaban una parte del castillo con otra. Los defensores los utilizaban para maniobras defensivas en caso de que los intrusos lograran entrar de alguna manera. Estos agujeros eran muy difíciles de detectar. El techo podía parecer liso, hasta que desde él caía una lluvia de proyectiles mortales. El uso de los murder holes requería una coordinación perfecta. La guarnición debía tener listas reservas de piedras y saber cuándo atraer la atención de los atacantes a la zona correcta. En el siguiente paso, veremos a sus parientes cercanos, los matacanes, machicolations. En este video, descubrirán por qué estos balcones de piedra con aberturas son diferentes por fuera y por dentro, y cómo de un elemento defensivo se convirtieron en un símbolo decorativo de la arquitectura medieval. Un matacán, machicolation, parece un pequeño balcón que sobresale del muro, con aberturas en el suelo. Surgieron como reemplazo de los cadalsos, hoardings, de madera temporales, y al principio estaban formados por plataformas de madera con aberturas, por las cuales los defensores vertían agua sobre los fuegos encendidos en la base del muro. El nombre probablemente proviene de las palabras francesas «macher»,
aplastar, y col, cuello. Se trataba, pues, de aplastacuellos. Cuando la propagación del fuego se convirtió en el principal problema, los defensores necesitaron llevar agua directamente al foco. Por eso construyeron balcones salientes con aberturas. Por ellas vertían agua, y más tarde también arrojaban piedras, flechas e incluso cuerpos. A medida que avanzó la tecnología de construcción, los matacanes comenzaron a construirse en piedra y se convirtieron en una parte permanente del muro o la torre. A diferencia de los murder holes, que están tallados en el techo, los matacanes sobresalen del muro. Los defensores, de pie tras las almenas, podían arrojar o verter proyectiles a través de las aberturas sobre los atacantes, que estaban debajo. Los constructores situaban los matacanes sobre puntos débiles, sobre las puertas, en las esquinas de las torres o en lugares susceptibles de ser socavados. De este modo, se convirtieron en una señal de advertencia claramente visible. Pocos se atrevían a colocar un ariete cuando desde arriba sobresalía un balcón de piedra con aberturas. Un fenómeno interesante son los falsos matacanes. En la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, la técnica de asedio era menos común, pero los propietarios de castillos aún deseaban que su residencia pareciera imponente. Por eso, en muchos palacios apareció un ornamento en forma de matacán, que sin embargo era meramente decorativo y no tenía ninguna abertura. Estos faux machicolations daban al edificio un aspecto bélico sin cumplir una función defensiva. Una tendencia similar vemos hoy. Réplicas de castillos y parques de atracciones, como Disneylandia, tienen voladizos similares a matacanes para un efecto estético. Sin embargo, los verdaderos matacanes en la Edad Media representaban un dispositivo mortal que combinaba la función de balcón, aspillera y extinción de incendios. En un momento, sin embargo, veremos balcones más pequeños, pero igualmente misteriosos, las bretèches. Estas prominencias a menudo se confundían con letrinas, pero servían a un propósito completamente diferente. Una bretèche, en checo, bratich o bratrice, era una consola de piedra o madera que sobresalía del muro, parecida a una pequeña habitación. A diferencia de las garderobes, letrinas, cuyos desechos caían al exterior, la bretèche tenía una abertura en el suelo destinada a la defensa. Generalmente se encontraba directamente sobre una puerta u otro punto débil y servía para arrojar piedras, agua caliente o arena sobre el enemigo que estaba justo en la entrada. Gracias a esto, los defensores podían proteger la entrada sin tener que inclinarse sobre las almenas y, al mismo tiempo, estaban cubiertos por las paredes de esta pequeña prominencia. A primera vista, la bretèche se parecía a una letrina, pero no era tan profunda y tenía una ventana más ancha hacia el patio. Algunos castillos tenían bretèches, con pequeñas aspilleras a los lados, gracias a las cuales los defensores podían disparar flechas hacia los lados y hacia abajo. Las bretèches se podían construir rápidamente con madera y revestir con pieles de animales mojadas para resistir el fuego, o los constructores podían erigirlas en piedra como parte permanente de la torre o puerta. En caso de asedio, la bretèche a menudo se combinaba con el portcullis. Mientras los atacantes estaban atrapados, los defensores arrojaban proyectiles desde la bretèche y vertían líquidos calientes desde los murder holes. En las excavaciones arqueológicas, algunas bretèches se han confundido con garderobes. Esto atestigua cuán efectivo era su camuflaje. El enemigo difícilmente podía saber si se trataba de una letrina, que es un punto débil, o de un puesto defensivo. Las bretèches también muestran cuán importante era la defensa vertical. Cada vez que un atacante se acercaba al muro, tenía que temer no solo el fuego horizontal, sino también un golpe desde arriba. Y es precisamente desde arriba que en la siguiente parte encontraremos otro tipo de defensa. Las construcciones temporales de madera llamadas hoardings, cadalsos, que se erigían rápidamente en tiempos de amenaza. Los hoardings, cadalsos, o galerías defensivas, eran galerías de madera temporales sujetas a la cara exterior de la muralla, que permitían a los defensores disparar y arrojar proyectiles directamente hacia abajo. Se fijaban mediante los llamados putlock holes, mechinales, agujeros en el muro en los que se insertaban vigas de madera. Estas construcciones temporales aumentaban el campo de tiro y, especialmente,
permitían arrojar proyectiles perpendicularmente sobre los atacantes, lo cual no era posible sin un voladizo. Muchos hoardings estaban cubiertos con pieles de animales mojadas para reducir el riesgo de incendio. Los hoardings aparecieron ya en los primeros castillos de piedra, pero siempre fueron temporales. En tiempos de paz, se desmontaban y almacenaban como piezas prefabricadas. El material de madera se deterioraba rápidamente, por lo que se construían en la mampostería ménsulas de piedra y agujeros, que más tarde permitieron reemplazar las galerías de madera por matacanes permanentes. Algunos hoardings tenían techo, lo que protegía a los defensores de las flechas y aseguraba que pudieran arrojar piedras y disparar flechas a través de agujeros en el suelo desde un lugar bien cubierto. Es interesante que los arqueólogos hayan encontrado clavos y ménsulas de hoardings en muchas ruinas, aunque la estructura en sí no se ha conservado. En el castillo de Caerphilly, por ejemplo, se conserva una parte reconstruida de un hoarding que permite a los visitantes comprender cuán estrecho y, al mismo tiempo, amenazante era este puesto. El hoarding es un hermoso ejemplo de construcción temporal que en tiempos de guerra se transformaba en una galería mortal, mientras que en tiempos de paz desaparecía para que el castillo pareciera más civilizado. En un momento mostraremos cómo los defensores lidiaban con el ataque al muro mismo y qué inventaron para que los proyectiles rebotaran hacia los atacantes. A primera vista, el zócalo inclinado al pie de algunos muros de castillo no merece atención. Se trata del talud, talus, también llamado glacis o váter, es decir, la parte inclinada del muro que ensancha la base y dificulta el ataque. La función de este elemento es doble. Por un lado, impide el uso exitoso de escaleras y torres de asedio, ya que sus rampas de desembarco no se apoyan bien en el muro debido a la inclinación. Por otro lado, refuerza la estructura contra la zapa, excavación de túneles. La superficie inclinada distribuye la energía del impacto en una base más amplia y evita el colapso. Otro truco del talud es la capacidad de desviar las piedras que caen. Una piedra arrojada desde un matacán rebotará en el muro inclinado hacia un lado y golpeará a los atacantes que están junto al muro. Esta innovación se usó ampliamente en las fortalezas medievales tardías, especialmente en los castillos de los cruzados, donde el asedio era un fenómeno común. En la India, bajo la influencia de la arquitectura islámica, aparecen taludes extremadamente altos, que servían también como protección contra el fuego de artillería. Con la llegada de las armas de fuego y los cañones, el talud a menudo se rellenaba con tierra y piedras para absorber la fuerza del proyectil. El concepto de cimientos inclinados se sigue utilizando hoy en día en algunas estructuras defensivas y presas. Es un principio simple pero efectivo. Lo que no puede sostenerse recto debe apoyarse. En un momento, nos centraremos en cómo los defensores mejoraron su ataque horizontal. Las estrechas aberturas en los muros, que en checo llamamos aspilleras. Las aspilleras, strilny o arrow slits, son estrechas aberturas verticales en el muro que permiten a los defensores disparar hacia afuera, pero desde fuera es difícil alcanzar al tirador. Una simple aspillera vertical tiene un ensanchamiento en el lado interior del muro, llamado embrasure, derrame, para que el tirador pueda mover el arco hacia los lados y obtener un amplio campo de visión. Sin embargo, el desarrollo llevó a las aspilleras cruciformes, cross-shaped arrow loops. Estas tenían una abertura horizontal y otra vertical, y permitían disparar tanto con arco como con ballesta. La abertura horizontal mejoraba la puntería con la ballesta, que disparaba virotes horizontalmente, mientras que la parte vertical servía para los arqueros. En algunos castillos, las aspilleras se ensanchaban en forma de cola de pez, fishtail, lo que mejoraba la vista de la base del muro. En otros, se combinaban con las almenas de tal manera que los defensores podían correr entre los parapetos y las aspilleras sin exponerse. En el lado interior de la aspillera, a menudo había un banco en el que el tirador podía descansar y apuntar, lo que aumentaba la estabilidad del disparo. Muchas aspilleras estaban diseñadas asimétricamente. Un lado de la abertura era más ancho para disparar mejor a los enemigos que se acercaban, mientras que el otro era más estrecho para que no cupiera una punta de flecha desde fuera. El desarrollo de las aspilleras continuó incluso con la llegada de la pólvora. En la Baja Edad Media, las estrechas rendijas se adaptaron a aberturas más grandes,
llamadas gun ports, troneras, que permitían el uso de armas de fuego manuales. Estas aberturas a menudo tenían un orificio circular para el cañón y una pequeña mirilla triangular para apuntar. En el castillo de Carcassona, una de las aspilleras originales fue modificada para albergar un sistema primitivo de pistola. En la evolución arquitectónica, vemos que las aspilleras no son solo un adorno estético, son elementos adaptables que evolucionaron con la tecnología de las armas y seguían sirviendo para proteger a los tiradores. En la siguiente parte, conectaremos con las aspilleras y veremos las propias almenas, es decir, la terminación dentada de las murallas, que era símbolo de poder y defensa. Las cimas dentadas de los muros del castillo, conocidas como almenas, cimbusí, o muros parapetados con merlones y saeteras, son un icono de la arquitectura medieval. Las partes sólidas se llaman merlones, merloni, los huecos, saeteras o troneras, creneli. En la práctica de combate, los merlones proporcionaban cobertura, mientras que las saeteras ofrecían espacio para disparar. Los defensores se alternaban escondiéndose y asomándose por los huecos, manteniendo así un fuego continuo y minimizando su propia vulnerabilidad. Algunos merlones tenían una aspillera perforada en su grosor, para que el tirador pudiera disparar sin inclinarse fuera del muro. Las almenas también tenían una dimensión social. En Inglaterra y Francia, el señor del castillo necesitaba un permiso real especial para almenar, licence to crenellater. Este documento era un símbolo de confianza y poder. Solo la nobleza leal podía dentar su casa para que pareciera un castillo. Esto llevó a situaciones en las que las almenas se volvieron decorativas. Las casas burguesas en la época victoriana se adornaban con almenas sin una función defensiva real. Sin embargo, en los siglos XII y XIII, las almenas eran una parte clave de la defensa, especialmente en combinación con el adarve o camino de ronda, chemin de ronde. Este pasillo cubierto se encontraba detrás de las almenas y permitía a los soldados moverse rápidamente a lo largo del muro, a salvo de las flechas. Detrás de las almenas, a menudo se encontraban los balcones asesinos, murder balconies, pequeños salientes de madera o piedra desde los cuales los defensores arrojaban proyectiles directamente hacia abajo. En combinación con las almenas, se creaba así un conjunto que aseguraba la defensa horizontal y vertical. En algunos castillos, los merlones se tallaban con formas ornamentales para simbolizar el escudo de armas de la familia. En otros, se construían pequeñas torretas, garitas, partisans, entre los merlones, desde las cuales los vigías observaban los alrededores. Las almenas son un ejemplo de cómo un elemento práctico se convirtió en un símbolo estético. Su perfil dentado adorna hasta hoy los logos y escudos de armas de las ciudades. Ahora echaremos un vistazo a las entrañas de las murallas, donde giran las escaleras, que tenían su propia lógica retorcida. La escalera de caracol es la encarnación del romanticismo medieval, pero detrás de su forma se esconde un frío cálculo. La estrecha y empinada escalera casi siempre gira en el sentido de las agujas del reloj al subir. La razón era la ventaja del defensor. La mayoría de la gente era diestra, y el atacante que subía tenía que sostener la espada con la mano derecha junto al pilar central, donde había poco espacio para blandirla. El defensor, de pie arriba, tenía la mano derecha en el lado exterior de la escalera, donde había más espacio para golpear, y podía así alcanzar más eficazmente a los atacantes. Esta simple medida arquitectónica podía decidir quién sobrevivía. La escalera a menudo tenía escalones irregulares. Se alternaban peldaños más bajos y más altos para que el intruso, que no conocía su ritmo, tropezara o ralentizara. Los habitantes del castillo, por supuesto, conocían el ritmo y podían moverse incluso en la oscuridad. En algunos castillos existían escalones basculantes secretos, que en el momento del peligro se abrían y enviaban al intruso al sótano. Otra variante era la doble hélice, conocida del castillo de Chambord en Francia, donde dos espirales se entrelazan y las personas que suben por una espiral nunca se encuentran con las de la otra. Esta construcción se atribuye a Leonardo da Vinci y demuestra que los arquitectos medievales y renacentistas sabían combinar la estética con la táctica. El origen de las escaleras de caracol se remonta a la antigüedad. De las construcciones romanas se conserva la escalera de la columna de Trajano, que tenía 185 escalones y permitía el acceso al mirador.
Durante la Edad Media, las escaleras de caracol se extendieron no solo en los castillos europeos, sino también en iglesias y catedrales. Permitían ahorrar espacio y, al mismo tiempo, proporcionaban una construcción estable. Los defensores también utilizaban la escalera psicológicamente. En el espacio oscuro y estrecho, el atacante se sentía desorientado y vulnerable. Y si a eso añadimos piedras resbaladizas y agua caliente que se podía verter desde arriba, la escalera de caracol se convertía en una trampa mortal. En la siguiente parte, veremos los rincones más oscuros de los castillos, pozos sin luz y sin esperanza, conocidos como oubliettes, mazmorras. La palabra proviene del francés oublier, es decir, olvidar. Esta trampa no era exactamente un elemento defensivo, sino más bien un instrumento de poder y miedo. Era un pozo vertical, accesible solo desde arriba. En el pozo se bajaba a personas incómodas, rehenes o traidores, y sobre ellos se cerraba la trampilla. En algunos casos, el pozo era tan estrecho que la persona no podía ni moverse. Otras veces tenía forma de campana ensanchada y servía como prisión improvisada. Los prisioneros a menudo estaban en la oscuridad, entre sus propios excrementos, sin acceso a comida ni agua, hasta que sucumbían a la desesperación. La oubliette se diferenciaba de las mazmorras, dungeons, clásicas. Mientras que la mazmorra solía ser un espacio horizontal con celdas, la oubliette era vertical y no estaba destinada a un alojamiento a largo plazo en el sentido de cuidado, sino más bien al olvido. En algunos castillos, la oubliette también se usaba como caja fuerte para documentos valiosos, ya que nadie excepto el propietario podía acceder a ellos. Arqueólogos en Irlanda han descubierto oubliettes llenas de púas y estacas que debían ensartar al intruso al caer. En la literatura romántica del siglo XIX, estos pozos se convirtieron en símbolos de las tribulaciones del héroe. Sin embargo, la realidad histórica era a menudo más pragmática. La oubliette servía más para la detención a corto plazo o para la intimidación. A pesar de su crueldad, la oubliette era parte del sistema de poder. Las élites protegían sus secretos con este pozo y disuadían las intrigas. En el próximo capítulo, veremos un dispositivo que, por el contrario, servía a la comodidad diaria, pero que escondía en sí un riesgo inesperado: la letrina del castillo. En la vida cotidiana de los castillos medievales, la letrina, llamada garderobe, jugaba un papel esencial. Eran pequeños nichos o cámaras que sobresalían del muro. Sus desechos caían hacia abajo, ya sea al foso o a la ladera. En algunos castillos, como el de Chepstow en Gales, los desechos llegaban directamente al río para que la corriente se los llevara. En otras construcciones, como el castillo de Peveril en Inglaterra, los conductos de las letrinas apuntaban a la roca seca, por lo que el material contaminado permanecía en el lugar. El diseño difería según la disponibilidad de agua y el terreno. Los retretes medievales a menudo estaban conectados en capas. En el castillo de Coity en Gales, había 3 pisos de letrinas cuyos desechos se recogían en un solo pozo. En grandes castillos como Dover, había letrinas en el vestíbulo, en una esquina del gran salón y en las cámaras privadas, para que el señor del castillo no tuviera que ir lejos. Algunos conductos de letrina tenían soportes de piedra para que no se derrumbaran con el viento. Según un episodio mundialmente famoso de 1204, los soldados franceses penetraron en el castillo inglés de Château Gaillard trepando por el conducto de una letrina y abrieron la puerta desde adentro. Después de este incidente, las letrinas comenzaron a fortificarse con rejas y muros. Los conductos de las letrinas también representaban un riesgo higiénico. Los fosos, moats, se convertían en pozos negros por su causa. Los desechos que caían en ellos propagaban enfermedades y repelían a los atacantes. Al mismo tiempo, sin embargo, los desechos se utilizaban como fertilizante. Los campesinos de los alrededores podían, a cambio de servicios, limpiar los pozos y usar los excrementos en los campos. La letrina era, por tanto, multifuncional. Un elemento higiénico necesario, una debilidad en la defensa, un almacén de fertilizante y, a veces, una hábil vía de infiltración. En nuestro último punto, retomaremos el tema de los caminos secretos y presentaremos las puertas postizas, posterns, pequeñas puertas discretas que permitían tanto salidas como escapes. La puerta postiza, postern gate,
Era una pequeña puerta escondida en el muro de cimentación del castillo o en un rincón invisible. Servía para la vida cotidiana. Los habitantes salían por ella a los campos, puertos o pozos sin abrir la puerta principal. Sin embargo, en tiempos de asedio, adquiría una importancia estratégica. Se convertía en un sally port, es decir, un lugar para una salida, de ataque. La guarnición salía por ella, golpeaba a los sitiadores desprevenidos y se retiraba rápidamente, sin exponer la entrada principal. La palabra sally proviene del latín salire, que significa saltar, y describe las rápidas salidas de los defensores. Algunos sally ports eran simples, otros formaban un complejo sistema de túneles. El castillo de Knaresborough en Yorkshire tiene un pasadizo subterráneo que comienza en la sala del tribunal y conduce al río Nid. Por este túnel, los defensores podían abandonar secretamente el castillo, obtener agua o traer refuerzos de los alrededores. Las puertas postizas también se encontraban en muchas murallas urbanas. Servían como rutas de escape para los habitantes o como un lugar por donde entraban suministros al castillo. Su discreción era clave. Si los atacantes encontraban la puerta, podían usarla, pero tenían que pasar por un pasadizo estrecho donde les esperaba una guardia preparada. En algunos casos, las puertas postizas se usaban también para intrigas políticas. Existen anécdotas de que algunas de ellas conducían directamente a la ciudad, para que el señor del castillo pudiera visitar a su amante sin ser visto o negociar en secreto con aliados. En el castillo francés de Amboise, un pasadizo secreto conducía a la casa de Leonardo da Vinci, para que el rey pudiera visitar al famoso artista sin la atención de la corte. Estas historias demuestran que la puerta postiza no era solo un elemento militar, sino también un lugar donde ocurrían importantes eventos políticos y culturales. En cualquier caso, representaba una trampa y una oportunidad al mismo tiempo. El atacante no podía saber si la puerta era vulnerable o si detrás de ella había una unidad preparada. Nuestro viaje por las trampas ocultas nos ha revelado el fascinante mundo de la arquitectura de castillos medievales. Cada una de las 15 trampas que hemos explorado representa una conexión entre ingeniería, táctica psicológica y simbolismo cultural. El foso se convirtió en una cloaca abierta y, al mismo tiempo, en un estanque de peces. El puente levadizo funcionaba como un complejo balancín que se derrumbaba en el momento menos oportuno. Las entradas en ángulo forzaban a los atacantes a ralentizar y dividirse, mientras que los rastrillos y los murder holes los convertían en ratas atrapadas. Los matacanes y las bretelles trasladaban la defensa a la tercera dimensión. Los defensores podían liquidar a los atacantes desde arriba. Los hoardings, taludes, aspilleras o almenas muestran que incluso la inclinación de un muro o la forma de una abertura se convertía en parte de la estrategia defensiva. Las escaleras de caracol y las oubliettes demuestran que también el interior del castillo estaba lleno de trampas. Y las letrinas o las puertas secretas muestran cómo las necesidades cotidianas se interconectaban con la defensa. Estos viejos trucos nos recuerdan que el desarrollo de las tecnologías de defensa es un proceso permanente. Las modernas cámaras acorazadas de los bancos tienen múltiples capas de seguridad, sistemas de cámaras y salidas secretas, de forma similar a como los castillos tenían múltiples rejas, aspilleras y puertas postizas. En informática se utiliza la defensa en profundidad, múltiples capas de firewalls y sistemas de detección, lo que es el análogo digital de las murallas concéntricas. El concepto de talud lo encontramos en las presas modernas, que tienen bases inclinadas para dispersar la energía de las olas, y las aspilleras se reflejan en las pequeñas mirillas de los búnkeres modernos. La ingeniosidad de los constructores medievales también nos recuerda el aspecto ético. Muchas trampas eran crueles, pero en tiempos de guerras frecuentes se consideraban necesarias para salvar la vida de los defensores. Al pasear por una ruina hoy, quizás imaginen cómo se sentirían en una oscura barbacana, atrapados entre rejas, o de pie en una torre con una flecha apuntando hacia abajo a los atacantes. Estas construcciones no son solo monumentos de piedra, sino libros de texto de pensamiento estratégico y creatividad. Espero que nuestra exposición les haya interesado e inspirado a seguir explorando la historia. Si les gustó el video, les agradeceré que le den me gusta, lo compartan
y se unan a mí en futuras expediciones al pasado. Gracias por su atención y espero verlos en la próxima aventura.